tiene una sincronización de las cuchillas de manera que cuando se gira hacia adelante o hacia atrás, el tipo de piedra cae. Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado Internacional. En el transcurrir del tiempo, tradicionalmente en las fincas, estoy hablando en producción de carne y leche en cualquier proyecto. En las fincas encontramos tractores, encontramos subsoladores, rastrillos pulidores. Estas herramientas, la rastra y rastrillo pulidor, generalmente se utilizaban en los años 60-70 para sembrar sorgo, millo, soya, arroz, maíz, algodón. Pero no profundizaban más de 12 centímetros. Lo mismo el subsolador o arado de cincel, que hoy lo pueden llamar renovador de pasturas. Su profundidad, que se utilizaba a través del tiempo desde los años 60-70, es para oxigenar el suelo, ablandar el suelo, rayar el suelo solamente. Pero a medida que nos volvimos con un poquito más de tecnología, fueron llegando a nuestro país implementos como el arado de disco de vertedera de 2, 3 hasta 4 cuerpos y rotavítor. Hoy en día, la tecnología que necesitan los suelos para producir pasturas en cantidad y en calidad, yo recomiendo principalmente tener un tractor en la finca. Ojalá ese tractor fuera entre 75 y 95 caballos de fuerza. Mínimo 75 a 84, promedio 84 a 95 caballos de fuerza. Base. Obviamente hay tractores hasta de 110 caballos. Pero viene la importancia, el por qué dentro de nuestra técnica solamente recomendamos 2 implementos aparte del tractor con doble, del caballaje anteriormente mencionado. El arado. El arado de disco de vertedera es el que te permite a ti voltear un suelo en una técnica que desarrollamos que se llama pase doble en cruz. Esto significa que el pase doble en cruz, utilizando el arado de disco de vertedera, la profundidad a donde puede llegar ese arado es inclusive hasta 40 a 60 centímetros de profundidad promedia. El arado te sirve para incorporar material vegetal, el arado te sirve para incorporar residuos de cosecha, el arado te sirve para incorporar malezas. Esto vendría con un concepto claro. Si lo utilizamos bien, ya no hay necesidad de aplicar herbicidas, dependiendo de un concepto técnico, económico y financiero. Pero viene un segundo implemento, el rotavítor. Generalmente tú puedes utilizar un rotavítor en tractores sencillos. El problema es que no los puede profundizar a más de 15 centímetros, porque si el tipo de suelo es un suelo franco, arcillo limoso o franco, limo arcilloso, con o mucho material orgánico, son suelos muy duros y eso acaba con la transmisión. Si encuentras piedras y vas a rotavitear, puedes acabar con el tractor. Por eso se recomienda no utilizar tractores sencillos para este tipo de mecanización, aunque lo puedes hacer en una forma leve, depende del tipo del suelo, la condición, la composición del suelo y la topografía. En este caso yo recomiendo un tractor de 84 caballos promedio como es este, y en él podemos implementar, aquí en el centro hay un tomafuerza. Ese tomafuerza te permite adaptarle un cardán. Ese cardán viene terminando el clos. El clos es como un carro, tiene varios tornillos, 6 tornillos que te permiten apretarlos escualizalmente y dependiendo que si están flojos, el eje secundario del rotavítor no gira. A medida que tú lo estás apretando, como apretando los pernos de un rin de un carro, va sincronizando la presión para que haya un buen engranaje y haya una buena revolución para que las cuchillas del rotavítor hagan un buen trabajo. Seguidamente viene la transmisión. Esa transmisión está compuesta por corona, por speed, por 4 piñones, 2 auxiliares y 2 principales, y un eje principal. Este eje principal viene a un piñón primario más pequeño, que es el que da la sincronización de revolución. Esa sincronización de revolución llega a una cadena, como una bicicleta, a un piñón mucho más grande.
Y este piñón más grande es el que le entrega velocidad y revolución a un eje principal. Este eje principal está compuesto en varios rotavítor pequeños de 3, 4, 5 puntos. Hay rotavítor hasta de 12 puntos. Este es un punto extremo y este es otro punto extremo. O sea que el eje secundario del rotavítor tiene, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5 puntos centrales, 2 puntos externos. Cada punto del eje lleva 6 cuchillas. Si tú multiplicas 7 puntos por 6, tenés 42 cuchillas. Pero ¿qué es lo importante dentro de estos detalles de este tipo de rotavítor? Las 42 cuchillas están distribuidas en 7 puntos principales, sincronizadas. La ventaja de las cuchillas que están en el eje secundario es que vienen en una sincronización de manera que cuando en el suelo encuentras una piedra como esta, al girar a 540 revoluciones que toma el cardán del eje del tomafuerza, las cuchillas están sincronizadas de una forma que cuando giran y encuentran una piedra de estas, o pasa lo primero, que se rompen, se parten los tornillos fusibles de las cuchillas y no hay daño del eje secundario que va a la transmisión. En muchos rotavítor, esta sincronización no pasa. Nosotros recomendamos siempre un tipo de rotavítor como el Jaguar, que en este caso tiene una sincronización de las cuchillas de manera que cuando se gira hacia adelante o hacia atrás, el tipo de piedra cae. O tú puedes quitar el tronco, el palo, sin dañar la transmisión. Pero dentro de las funciones que tiene este rotavítor, principalmente es el siguiente. De la mitad del eje hacia abajo son 30 centímetros a la última cuchilla. Si yo tengo 30 centímetros de la mitad del eje al borde de la cuchilla inferior, estoy diciendo que mi rotavítor puede profundizar 30 centímetros hacia abajo de la mitad del eje. Gran ventaja. ¿Qué significa esto? Que de 40 centímetros que tiene todo el cuerpo, de los 40 centímetros, 50% de la cuchilla te baja 20 centímetros por debajo del nivel del suelo. O sea que la característica de este rotavítor es que de la mitad del eje principal, el cuerpo de cuchillas está libre del cuerpo de la estructura del rotavítor. O sea que el rotavítor solo puede trabajar 20 centímetros de profundidad. Pero en el tipo de suelo que tú puedes trabajar es que de la mitad del eje hacia arriba puedes profundizar 10 a 20 centímetros. De la mitad del eje abajo hay 20. Esto significa que si de la mitad del eje abajo hay 20 centímetros, todo el cuerpo de rotavítor puede bajar entre 30 y 40 centímetros de profundidad, no importando el tipo de suelo que usted tenga en su terreno, en pendientes, desde 35% hasta 75% de pendiente. ¿Por qué doy las especificaciones de este rotavítor? Porque lo que buscamos es que más del 50% al 75% del sistema radicular de cualquier pastura tecnificada se encuentre entre 10 y 35 centímetros de profundidad. Lograr esto lo logramos gracias al tipo de rotavítor, a las funciones del rotavítor, a las especificaciones del rotavítor y a la función de un tractor con doble. Espero que estas características te permitan a ti tener en cuenta especificaciones del tipo de rotavítor y del tipo del arado que usted necesita en un proyecto para producir pasturas tecnificadas mínimo durante 30, 40 años. Tierra, Pastos y Ganado Internacional.